Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Amén. Qué bueno. Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, en el libro de Mateo. Probablemente, Pastor, gracias por abrirnos las puertas y gracias a todos ustedes que nos permiten de nuevo estar aquí entre ustedes. Como el hermano dijo, yo soy de la iglesia en inglés, estoy con Pastor Bill y ahí estamos trabajando juntos. Yo llevo aquí desde el 2003, aquí en la iglesia, y ha sido una bendición en todo. Vamos a leer estos versículos. Vamos a leer del versículo 21 al 35 para dar comienzo a nuestro estudio ya de hoy. Mateo 18, del versículo 21 al 35. Dice la palabra de Dios: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Versículo 23 dice: Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a un consiervo que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te lo perdoné, porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Quiero hacer una pequeña oración para comenzar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en este día. Y te ruego, Señor, que seas tú el que hables, Padre Santo, a tu pueblo hoy en esta tarde, Señor. Señor, tú tienes las palabras para tu pueblo hoy en este día, Señor. Usa mi ser, usa mis labios, Padre, usa mi lengua, Padre Santo, para hablar tus palabras, Señor, a tu pueblo, Padre. Bendice tu pueblo, Padre Santo, y habla, Señor, conforme sea tu voluntad, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esos versículos que acabamos de leer, hermano, quiero comentar primero que en los versículos 15 al 20, empezamos nosotros desde el 21, Jesús da instrucciones en cómo tratar a un hermano en la iglesia que ofende a otro hermano. Eso se encuentra en los versículos del 15 al 20, que no leímos, usted lo puede leer en su casa. Pero estos versículos del 15 al 20 hablan de los hermanos
en Cristo en la iglesia. Esto está hablando a los cristianos. Estos versículos hablan de la disciplina en la iglesia de Cristo Jesús. Entonces allí habla en estos versículos. En el versículo 21, donde nosotros comenzamos a leer, Pedro hace una pregunta y ofrece una respuesta. Él ha de haber dicho, pues con 7 tengo, ¿verdad? Leemos el versículo 21 de nuevo, porque vamos a ir de un versículo más despacio para poder entender lo que está en las Escrituras. Y aquí en el versículo 21 dice: entonces le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y la respuesta del Señor Jesús: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esto no quiere decir, hermano, que 490 veces y estaba el límite. Esto más bien el Señor Jesús está diciendo que no hay límite para perdonar a tu hermano. La cuestión es de perdonar continuamente a aquel hermano que nos ofende y se arrepiente de lo que hizo. Constantemente, continuamente. Entonces no es para que digan: no, pues ya el hermano lleva 490, ya me pasé, ya no lo voy a perdonar. No, es una matemáticas para indicar: no hay límite, sigue perdonando a tu hermano. Ahora, los versículos 23 al 34, ahí leímos una historia. Es una historia que Jesucristo contó. Esta historia demuestra, es una demostración del amor de Dios y el perdón de Dios. Esta historia es una historia terrenal, pero tiene un significado glorioso, un significado celestial, hermanos, al leer esta porción de la Biblia. Entonces aquí habla de la demostración del amor de Dios y del perdón de Dios. Vamos a continuar leyendo los versículos, hermano. Quiero que note que en el versículo 24 que vamos a leer, 10,000 talentos era una cantidad grandísima y no había posibilidad que este hombre pudiera pagar esa cantidad. Era una cantidad grandísima. Leamos el versículo 24 de nuevo. Y comenzando a hacer cuentas, el versículo 23 para tenerlo todo junto. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como dije, 10,000 talentos era una cantidad imaginable, era una cantidad grandísima. Y luego dice que en el versículo 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces, como no pudo pagar, se le ordenó que pusieran a este hombre para que pagase la deuda. En el versículo 26 miramos en la súplica de este hombre. Leamos el versículo 26. Entonces aquel siervo postrando le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. En el versículo 27 aquí miramos la reacción de ese rey, del señor de este hombre. En el versículo 27 dice: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces ahí miramos la reacción de este rey hacia este siervo que le rogó y le pidió paciencia para pagarle la deuda. Pero recuerda, es una deuda que no podía pagar, era una deuda muy grande. Este versículo es una demostración de cómo es cuando un pecador se arrepiente en la presencia de Dios. Estos versículos es una demostración del pecador, hermano, cuando se arrepiente delante de Dios. Esa persona tiene una deuda, o sea, nosotros como pecadores tenemos una deuda que no podemos pagar. El ser humano tiene una deuda con Dios que no puede pagar. No existe hombre ni mujer, hermano, que pueda pagar por sus pecados. Entonces esta es una reflexión a la vida del pecador. No podemos pagar por nuestros pecados, hermano. La reacción de Dios se refleja en este versículo.
Dios es generoso, compasivo, su reacción es de gracia, de amor, de perdón y misericordia. Leímos en este versículo que este rey, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. En Salmos 86, hablando del Señor que perdona los pecados, dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande es misericordia para con todos los que te invocaren. Y luego en Jeremías 31 dice que Jehová dice: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Porque el perdonar, hermano, es olvidar. Cuando Dios nos perdona, ya no se recuerda de nuestros pecados, ya no se los echa en cara, ¿verdad? Como a veces nosotros hacemos con nuestros hermanos o nuestros familiares. El resultado del perdón de Dios es la salvación del alma. Resulta en vida eterna en la presencia de Dios. Este perdón, hermanos, solo es posible por medio de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pagó la deuda de nuestros pecados, la deuda que no podíamos pagar. En el libro de Hechos capítulo 10, ahí dice en el versículo 43 que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. A través de Jesucristo recibimos el perdón por nuestros pecados, una deuda que nosotros no podemos pagar. La única persona que puede pagar por sus pecados se llama Jesucristo. Un ser humano, la única manera que va a pagar por sus pecados será en el lago de fuego por toda la eternidad. Pero la salvación está ofrecida para que todo aquel que se arrepienta reciba el perdón de Dios. La Biblia dice que Jesucristo vino al mundo a llamar a los pecadores al arrepentimiento, hermano. Y en Él, todo aquel que se arrepienta será salvo. Dios no rechaza un arrepentimiento sincero. En los versículos 28 al 30, hermanos, aquí encontramos una reflexión de un hijo de Dios que se niega a perdonar a su hermano en la fe. Como dije, estos versículos hablan de la iglesia, hablan de los hermanos en Cristo Jesús. Entonces, en los versículos que siguen, ahí es una reflexión de un hermano que se rehúsa a perdonar a su otro hermano en la iglesia, después de que recibió el perdón de Dios por sus pecados. Entonces aquí vamos a mirar una persona, se le perdonan sus pecados y la reacción que él tuvo. En el versículo 28 podemos mirar eso. Dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ahora, no sé si notó la asimilación en el versículo 29 al versículo 25. A este hombre, el primer hombre que se le perdonó todo, dice que se postró delante del rey y le rogó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Cuando él sale y agarra al otro, me imagino que del cuello, y le dice: págame, el otro también se le postra y le dice: ten paciencia, y le rogó por paciencia: te lo voy a pagar todo. Entonces quería hacer esa comparación, pero la diferencia es de que este hombre, a él le perdonaron todo, toda su deuda, que no podía pagar. Pero ¿cuál fue la reacción de él? A su consiervo, que le rogó lo mismo, él no quiso. Vamos a ver en el versículo 30. Dice: mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Qué malagradecido. El Hijo de Dios, hermanos, tiene la responsabilidad de perdonar a su hermano cuando lo ofendan. En el versículo 21 al 22 leímos cuántas veces hay que perdonar: 70 más 7, o sea, no hay límite.
Entonces el Hijo de Dios debe de perdonar a su hermano cada vez que lo ofenda. No hay límite, hermano. Y también les quiero decir que hay personas que no saben perdonar. Hay personas que guardan rencor, guardan resentimientos porque no pueden perdonar. Y a veces dicen, te perdono. Y ellos mismos dicen, pero no te olvido. No olvido lo que me hiciste. Eso no es perdón, hermano. El perdonar es perdonar y olvidar. Eso es. Pero hay personas, hermano, que viven con odio, con rencor, con resentimientos. Esa persona no es una persona feliz, hermano. Cuando uno perdona, se deshace de sentimientos malos y rencorosos. No sé si a usted le ha tocado, hermano, que usted siente un coraje, un enojo por algún hermano, o sea, la esposa, un hijo, no sé, y usted está guardando ese rencor, resentimiento, el coraje, porque no puede perdonar, pero cuando lo hace, hermano, se deshace uno de ese rencor, como que se libra uno. Quiero leer unas frases que encontré por ahí que van de acuerdo a lo que estamos hablando. Esa persona escribió, el perdonar sueltas un prisionero y te das cuenta que ese prisionero eres tú. Porque el guardar odio, rencor y resentimiento, hermano, se está haciendo más daño que a la otra persona. Esa persona escribió, sin el perdón, la vida es gobernada por un ciclo sin fin de resentimientos y venganzas. O sea, es una persona que no perdona continuamente, hermano, está pensando en la venganza, en el resentimiento, y ese coraje, ese enojo le está comiendo y comiendo a la persona, y esa persona no puede vivir feliz. Así es. Otra persona escribió, el enojo y resentimiento es más grande que el amor en una persona que no puede perdonar. Eso quiere decir que el amor no está tan grande como el resentimiento y el enojo. El amor, hermano, tiene que sobresalir en el cristiano, y de esa manera vamos a poder perdonar. Amén. Esta persona escribió, un corazón lleno de coraje no tiene lugar para el amor. Esta persona escribió, no existe el amor sin el perdón, y no existe el perdón sin el amor. El amor, hermano, tiene que dominar en la vida del cristiano. De esa manera vamos a poder perdonar. Imagínense, Dios, porque Dios es amor, pudo perdonarnos nuestros pecados. Así es que debe de reinar el amor en nuestros corazones para poder perdonar a los que nos ofenden. Los hijos de Dios tienen la responsabilidad de amarse y perdonarse uno al otro. Quiero que vaya conmigo en el libro de Lucas, en el capítulo 17, versículos los versículos 3 y 4, hermano. La palabra de Dios es para el Hijo de Dios, hermano. La palabra de Dios no fue escrita para el incrédulo, hermano. La palabra de Dios fue escrita para el Hijo de Dios. Así es que leemos en Lucas capítulo 17, el versículos 3 al 4, hermano. Y como les dije, es nuestra responsabilidad, porque leímos en Mateo 18, de perdonar a los que nos ofenden, de perdonar a tu hermano. Ilimitadamente, hermano. Lucas 17, versículo 3 al 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Solamente una persona que tiene mucho amor, hermano, puede hacer eso. ¿Verdad? Nosotros como seres humanos quizás somos débiles para decir, oh sí, lo voy a perdonar, hermano, aunque me ofenda 10 veces al día. Es difícil decir eso. Pero aquí nos está hablando la palabra de Dios de que es un intento que debemos de hacer.
Porque no somos perfectos, no va a ser fácil perdonar al hermano que lo sigue ofendiendo, hasta pareciera que es al revés, ¿verdad? Dice, no hermano, usted ya se colgó, ya lo está haciendo todos los días, ya págale, ¿verdad? Entonces, hasta pareciera juego, pero uno debe de practicar de la paciencia, el amor, de poder perdonar a los que nos ofenden. Ahora, hermano, para atrás en Mateo 18, vamos a continuar con la historia. Los versículos siguientes que sirvan como una advertencia al Hijo de Dios, hermano, que no está dispuesto a perdonar a su hermano. Y recuerde, eso está hablando los hermanos en la iglesia, no está hablando de su esposa, de su hijo, aunque sí lo puede aplicar, pero esta porción se está refiriendo a un hermano de la iglesia a otro hermano. Pero también vamos a leer más adelante que sí es importante perdonar a todo el que nos ofenda. ¿Y por qué, hermano? Porque si no va a vivir con odio. Y el Señor no quiere que usted viva con odio, porque se va a hacer un prisionero usted mismo. En el versículo 31, leemos en el capítulo 18 de Mateo: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Ahora los siguientes versículos que siguen, esta es la advertencia, hermano, que siga de advertencia para el Hijo de Dios, que no está dispuesto a perdonar. Seguimos con el versículo 32. Y el versículo 32 dice: entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. El cristiano, hermano, puede escoger perdonar a su hermano que se arrepiente o tenerse a las consecuencias, hermano. Y es lo que vamos a leer en el otro versículo. Toda deuda se le perdonó a este hombre porque pidió paciencia. Pero en nosotros, hermanos, cuando venimos a Dios, nos arrepentimos de todo corazón, Dios perdona nuestros pecados. Este hombre todo se le perdonó, pero este hombre no quiso perdonar a su hermano. Los pecados, hermanos, que el Señor nos perdona son sus pecados del pasado, son sus pecados del presente y son sus pecados del futuro. El Señor perdonó todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados. Entonces aquí ilustra este rey que le dice que le perdonó todo, hermano. En Colosenses 2:13 dice que nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, hermano. Es maravilloso pensar de que Dios nos ha perdonado todo. En Salmo 103 dice que Dios es el quien perdona todas tus iniquidades. Dios es santo, hermano. Y por esa razón nuestros pecados son más ofensivos a Dios y no se compara, hermano, con las ofensas que nos pueden hacer a nosotros. Perdonar no es fácil, pero sí nos lo pide el Señor, sí es requerido. Vaya conmigo en el versículo 33 y dice, en el versículo 32 le dice: toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Dios nos perdonó todos nuestros pecados y también nosotros debemos de perdonar a nuestros hermanos que nos ofenden. Es duro, pero cuando uno refleja que Dios me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a mi hermano? Un predicador muy famoso se llamaba C.S. Lewis. Él escribió: el ser cristiano significa perdonar lo inexcusable, porque Dios ha perdonado lo inexcusable en ti.
Dios nos perdonó grandes ofensas, hermanos. Y a veces los hermanos, nomás porque nos miró mal, ya estamos enojados. Entonces es importante, necesario perdonar a nuestros hermanos cuando nos ofenden. En Efesios 4:32, guarde su lugar aquí, en Efesios 4:32. Y a mí, hermano, es lo que me ayuda a perdonar, porque como digo, no es fácil para nadie. Y es lo que a veces me ayuda a mí perdonar, porque digo, Señor, ¿quién soy yo para no perdonar a mi hermano cuando tú me perdonaste todo? En Efesios 4:32, ahí la palabra dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. En nuestras vidas, hermano, aún como cristianos fallamos y cometemos pecados, porque nadie es perfecto. Todavía cometemos errores, aún los cristianos, hermano, cometemos errores. Y el cristiano debe de confesar sus pecados delante de Dios constante, hermano. Llega el momento de que usted se arrepiente delante de Dios para recibir la salvación, pero el arrepentimiento, hermano, no termina ahí. Cada vez que nosotros pecamos, continuamente venimos delante del trono del Señor. Señor, perdóname porque hoy te he fallado. Señor, perdóname porque te fallé el día de hoy. Y el cristiano, hermano, vive una vida de arrepentimiento delante de la presencia de Dios. Vaya conmigo en el libro de Primera de Juan. Allí es donde habla acerca de esto, de que el perdón, hermano, el arrepentimiento no es una sola vez, sino es continuo. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, y esa nos aclara pues que no somos perfectos y continuamente vamos a fallarle a Dios, pero es nuestra obligación de venir a Dios a pedirle perdón y arrepentirnos continuamente. Comenzando con el versículo 8 de Primera de Juan, capítulo 1, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto está hablando de un arrepentimiento, hermano, ya como cristiano. Le fallamos a Dios, le pedimos al Señor perdón, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Y el versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, hermano. Imagínense, yo pidiéndole perdón a Dios, pero estoy guardando rencor y no estoy dispuesto a perdonarle, hermano. No debe de ser así. Y como le digo, a veces sucede que yo no puedo perdonar alguna ofensa, y cuando me encuentro delante de Dios: Señor, perdóname, y el Señor me dice: ¿y tú? Porque es importante, hermano, si queremos perdón, tenemos que dar perdón. Vaya conmigo en el libro de Mateo, en el capítulo 6. Mateo 6. Y yo siempre he considerado que el perdonar ofensas, hermano, ha de ser una de las cosas más difíciles yo creo para todas las personas, como cristianos. Aún si uno no conoce de Dios es peor, pero es difícil, es trabajoso perdonar unas ofensas por las heridas que le causan. Y uno dice: ¿cómo voy a perdonarlo? Me dañó. ¿Cómo voy a perdonarlo si todavía me duele lo que me hizo? Y uno rehúsa, uno dice: no, me las pagas, ¿verdad? Uno no quiere perdonar. Uno no quiere perdonar. Entonces, es muy difícil, hermano, pero sí es necesario. En Mateo capítulo 6, versículos del 14 al 15,
Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonaráis, si perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, hermanos. El rey, en la historia que estamos leyendo en el libro de Mateo, este rey no permitió este tipo de comportamiento de este consiervo, ¿verdad? Porque dice que a él se le perdonó y él no pudo perdonar. Entonces, cuando el rey se dio cuenta, lo agarró y lo encarceló, dice la Biblia, hasta que pagase la última deuda, hasta que le pagara todo. Él no permitió, hermano. Y en los versículos que acabamos de leer dice, perdonaos a vosotros, a los demás, y también Dios nos perdonará. En el versículo 34 vamos a leer lo que le sucedió a este siervo que no pudo perdonar ni tuvo compasión. En el versículo 34 dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. El versículo 35, hermano, que sirva como una advertencia a todo hijo de Dios que no está dispuesto a perdonar las ofensas de los demás. Vamos a leer ese versículo. Y leímos los otros versículos también que dice que si uno quiere perdón, uno también debe de perdonar. En el versículo 35. Pero quiero aclarar, este perdón, este arrepentimiento es diferente al arrepentimiento cuando usted recibió la salvación. Esto ya es después de cristiano. Uno tiene la responsabilidad de perdonar, porque si no, Dios nos va a castigar. Y es lo que le voy a enseñar en el versículo 35. Dice, así también mi Padre Celestial, o sea, así también como lo que el rey hizo en el versículo 34, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esto no quiere decir, hermano, que Dios va a retirar su perdón cuando usted se arrepintió para recibir la salvación y le va a quitar la salvación. Esto no se está hablando de eso. El Hijo de Dios ya tiene la vida eterna, porque Dios ya le dio la vida eterna. Vaya conmigo en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 5, porque así como habla aquí estos versículos, alguien puede confundirse y pensar que está perdiendo la salvación este siervo cuando lo encarcelaron. No, es un castigo lo que se le hizo a este siervo. No le quitaron la salvación. Uno como hijo de Dios, cuando uno no puede perdonar, Dios no le va a quitar la salvación, pero sí lo puede castigar. Como le digo, la vida eterna al Hijo de Dios ya no se le quita, porque Dios ya no la dio. En Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 11 al 13, Primero de Juan 5, 11 al 13, y este es el testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. O sea, no dice, el que tiene al Hijo le pueden dar la vida eterna. No, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahí dice que tiene la vida eterna. No si te la pueden dar, no, la tienes, hermano. El Hijo de Dios ya tiene la vida eterna. No se la pueden quitar. Entonces el versículo 35 de Mateo 18 no está hablando de quitar o perder la salvación. Está hablando de un castigo. Vamos a Romanos capítulo 8. Y eso es también para reenfocar de que si usted es salvo, hermano,
usted es salvo. Dios no le va a quitar la salvación. Hay quienes enseñan que usted recibió la salvación, pero si comete algún pecado muy grave, perdió la salvación, hermano. Pero eso no es cierto, porque todos pecamos. No, aquí en este cuarto, en este mundo no hay ninguna persona perfecta, hermano. Solo Jesucristo fue perfecto. Y solamente por a través de Él podemos recibir la salvación, porque la perfección de Él fue suficiente para poder morir por nosotros para recibir la salvación, hermano. Él es el único perfecto, y como estamos en este mundo, en este cuerpo de pecado, le vamos a fallar a Dios, aún como hijos de Dios. Le vamos a fallar, pero Dios no nos quita la salvación. No perdemos la salvación, ya no la dio, hermano. Si usted es hijo de Dios, no pierde su salvación. Usted es hijo de Dios. No lo van ¿cómo se dice? A divorciar, ¿verdad? Usted es hijo de Dios. Quiero mostrar aquí en Romanos 8, en el versículo 35 al 39. Romanos 8, del 35 al 39 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y no es el amor suyo, es el amor de Cristo. ¿Quién lo va a separar? Y aquí nos da una lista de personas y una lista de cosas, porque hace la pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. El Hijo de Dios, hermano, nadie o nada lo puede separar. Pues le quería aclarar eso, porque en el versículo 35, ¿verdad? Dice que, perdón, el versículo 34 dice que se le entregó a los verdugos hasta que pagasen la deuda. Los verdugos, hermano, no habla de una condenación eterna. Como le dije hace rato, se refiere a un castigo o a una disciplina, hermano. Dios nos disciplina cuando no podemos perdonar a los que nos ofenden, a nuestros hermanos, hermano, en Cristo Jesús. Así como Dios ama a sus hijos, así como un padre ama a su hijo y lo disciplina, hermano, de esa misma manera Dios disciplina al que pecare. Entonces no es que le están quitando la salvación, sino es una disciplina, hermano. Este hombre que fue entregado a los verdugos fue una disciplina, hermano, que se le dio a este consiervo, a este siervo, porque no quiso perdonar a su otro consiervo. Vuelvo a decirlo, hermano, el Hijo de Dios tiene la responsabilidad de perdonar las ofensas de los demás. Vamos al libro de Marcos, capítulo 11, versículo 25, ya para terminar. En Marcos 11, 25. Marcos 11, 25 dice la palabra de Dios: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, hermano. Ya leímos varias porciones de la Biblia que nos llaman a perdonar. Porque le digo, no sería correcto de que yo estuviera pidiendo perdón a Dios cuando yo no puedo perdonar. Dios te perdonó todos tus pecados, hermano. Le digo, es lo que me ayuda a mí a perdonar cuando me pongo a pensar de que Dios me perdonó todo. Todas mis ofensas, hermano.
Dios ya le perdonó los pecados que todavía no ha cometido. Dios ya se los perdonó. Entonces, nosotros sí podemos, aunque nos duela, aunque no queramos, sí podemos perdonar a nuestros hermanos que nos ofenden. Y como Dios es santo y no hay pecado en Él, es más ofensivo los pecados que nosotros cometemos delante de Dios. Sí podemos, hermano. Si estás oyendo esto y no has recibido el perdón de Dios para ir al cielo, hoy es el día que te arrepientas y entregues tu vida a Jesús para que perdone todos tus pecados y puedas entrar a la vida eterna. Aquí espero, hermano, que hayamos aprendido dos cosas. El arrepentimiento, cuando uno viene por primera vez y se arrepiente a Dios, se arrepiente delante de Dios y recibe la salvación. Y la otra cosa, hermano, es de perdonar a los que nos ofenden. Qué trabajoso y qué difícil es. Pero qué doloroso el no poderlo hacer. Porque uno se está haciendo daño cuando uno no puede perdonar. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias, Señor, hoy en este día. Y te pido, Señor, que nos ayudes, Padre Santo, a perdonar a los que nos ofenden, Señor. Padre bendito, necesitamos de tu Espíritu Santo, necesitamos de tu amor, necesitamos de tu misericordia, de tu gracia, Padre, para poder, Señor, perdonar a los que nos ofenden, para poder perdonar, Padre Santo, a nuestros hermanos en Cristo Jesús, Padre, cuando hacen algo que nos duele, que nos lastima o que nos ofende, Padre Santo. Nosotros solos no lo podemos hacer, Señor. Necesitamos de tu amor, Padre Santo. Necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser amorosos y perdonarnos las ofensas cada uno, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, para poder vivir, Señor, más en paz, Señor, con nuestros hermanos, Señor, y convivir juntos, Padre Santo, que no haya ningún disgusto, que no haya ningún rencor, Señor Santo. Ayúdanos, Padre, a perdonar, Señor. Ayúdanos a perdonar y a olvidar, Padre Santo. Te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Le entrego el tiempo al pastor. Gloria a Dios. ¿Cuántos siguen todavía felices? ¿De verdad? Hay muchos siervos, ¿verdad?, que aman el que se les perdone. ¿Cuántos aman el ser perdonados? Es bonito porque el perdón da alas, trae libertad a la persona. Por eso es importante el perdón. La vida cristiana debe de girar en base de ese perdón. El perdón es importante para poder vivir, como dice el Salmo 133, juntos y en armonía, para que las reuniones sean deliciosas, sean hermosas y sean, hermano, de bendición para la congregación. Es necesario, ¿verdad?, que nosotros pensemos en el mensaje de ahora. Estaba meditando, hermanos, en esta historia, y esta historia nos lleva, ¿verdad?, a vivir lo que dice San Mateo 7:12. ¿Saben qué pasó aquí en esta historia? Como dice el pastor Rigo, dice que el siervo debía una deuda que no podía pagar, 10,000 talentos. Un talento el salario de un día. Tenía que trabajar 10,000 días para trabajar, y aún con creces. Mas sin embargo, el Señor, si usted ve ahí donde dice el Señor, está con S mayúscula. Yo no sé si ustedes van poniendo atención a lo que va leyendo, pero eso se refiere al Señor del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él tuvo misericordia, como la tuvo de nosotros. Teníamos una deuda, hermanos, que no podíamos pagar, éramos insuficientes, seguimos siendo insuficientes todavía para poder pagar esa deuda. Por eso es que Dios envió a Jesucristo, ¿verdad?, el Cordero de Dios,
Solamente ese Cordero es el que quita el pecado del mundo. Ese se llama Jesucristo. El que nos ha perdonado, el que nos ha lavado con su sangre. El que no se acordará más de nuestros pecados. ¿Se imagina recordarse la falta que nos cometen a cada rato? Eso no nos va a llevar a vivir una vida feliz. Por eso es importante. Yo le digo a mi esposa siempre, ¿cuándo es cuando nosotros nos damos cuenta que hemos perdonado de corazón? Cuando ya no nos duele lo que recordamos que nos hicieron. Cuando ya no te duele, cuando miras a la persona y te dan ganas de abrazarlo, te dan ganas de bendecirlo. ¿Por qué? Porque es tu hermano, porque es la imagen de Dios también. Qué bonito cuando tenemos esa seguridad, la seguridad del perdón, hermano. Lo demostramos no pagando, ¿verdad?, mal por mal. Estaba pensando que caímos en la ley del sembrar y cosechar de San Mateo 7:12. Como dije al principio, muchos queremos que nos perdonen, pero no queremos, no es que no estemos en capacidad de perdonar, sí tenemos la capacidad, porque ya hemos sido perdonados y sabemos lo que es un perdón. Pero a veces no queremos, porque no queremos ceder el control. Y qué triste es esto. San Mateo 7:12 dice: así pues, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos. Tú quieres ser perdonado, que tus ofensas sean perdonadas, porque todos nos ofendemos. Estamos en esta vida, en una vida, hermano, imperfecta, en donde todos vamos a ser heridos y todos vamos a herir. Amén. Recuérdense esto. ¿Cuántos han sido heridos alguna vez? Solamente mi esposa. ¿Cuántos han sido heridos alguna vez? Qué bonito, pero ¿cuántos hemos herido alguna vez? ¿Se da cuenta por qué? Porque todavía vivimos en la tierra. Y durante que vivamos en la tierra todavía vamos a seguir hiriendo y vamos a seguir siendo heridos. Entonces quiere decir que vamos a tener que vivir en base de ese perdón para poder vivir una vida abundante, una vida tranquila. Alguien que estaba llorando porque su hija no lo perdonaba, porque su hija no la perdonaba. Y una conferencista le dijo: revisa la semilla que has sembrado. Si no te gusta, ¿verdad?, el fruto que están cosechando, revisa esa semilla. Y una vez que estuvo revisando lo que ella había sembrado, se dio cuenta que ella no había perdonado a una persona. No la había perdonado. Y esa falta de perdón la tenía atada a ella. Y ahora su propia hija no la perdonaba. Vean cómo son las cosas. Caemos en la ley de sembrar y cosechar. Me impresiona, hermano, lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 7, dice. Gálatas 6, 7, no sé si tiene su Biblia ahí con usted. Alguien me lo lee, por favor, si lo encuentra. ¿Qué dice? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también será. Quiere decir que si tú no perdonas, tampoco te van a perdonar a ti. Vean, la palabra es clara y enfática. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, porque se va a llegar el momento que vamos a estar delante de la presencia de Dios. Se va a llegar el momento donde vamos a estar delante de Él. Y nunca olvidemos lo que Pablo nos aconseja, que cuando nosotros lleguemos a ese momento, que procuremos presentarnos como obreros aprobados, que no tengamos nada de qué avergonzarnos delante de Dios. Dice: Dios no puede ser burlado. Quiere decir que nosotros caemos en la ley del sembrar y cosechar. Y me gusta, no engañéis, dice: Dios no puede ser burlado, porque Dios está en control. Y Él es el que nos manda a perdonar. Señor, ya perdoné, sí, pero no perdonaste de corazón. Porque cuando vuelves a ver a tu hermano, dices: ahí viene, ¿verdad? Y hasta apodo le pone: ahí viene esa vieja chancluda, ¿verdad? Y ahí viene, ¿verdad? Y sientes aquello. ¿Por qué? Porque hay falta de perdón todavía. Y Dios lo sabe, porque Dios conoce la intención del corazón. Amén. Yo doy gracias a Dios por el mensaje de ahora. Le doy un aplauso. Porque Dios es
maravilloso, hermano, porque Dios es hermoso y termina diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, dice, cada uno a su hermano sus ofensas. Pastor, ya voy llegando, ya perdoné 489 veces. Falta una vez. 70 veces 7 quiere decir todo el tiempo que sea necesario. Amén. Amén. Hay dos cosas, y ahora le voy a poner otra. Había dicho que solamente una cosa no es pecado en exceso, porque todo en exceso es malo, ¿estamos de acuerdo? Todo en exceso es malo, porque tenemos que tener un balance. Y yo les he dicho siempre que lo único que no es malo en exceso es el agradecimiento. Te puedes exceder agradeciendo. Amén. Y eso no es malo. Pero también me estoy dando cuenta que hay otra cosa. Nos podemos exceder en el perdón y no es malo. ¿Cuántos dicen amén? Podemos perdonar las veces que sean necesarias. ¿Sabe por qué? Porque Dios te ha dado la capacidad. Esa capacidad Dios te la dio a través del Espíritu Santo. Él te trajo el poder a tu vida para hacer las cosas. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo. Puedo perdonar. ¿Cuántos podemos perdonar? Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, hermanos, doy gracias a Dios una vez más, ¿verdad? Gracias, hermano, por esa palabra que nos trajo, la palabra que necesitábamos. ¿Cuánto la necesitábamos? Porque sé que vamos a llegar a casa y vamos a llegar diferentes. Amén. Hoy somos bendecidos, pero vamos a ir a bendecir a los demás. ¿Cómo los vamos a bendecir? Los vamos a perdonar. Pastor, porque el problema es que no he sido yo el ofendido, sino que yo ofendí, pues entonces vaya y pida perdón. Amén, hermano, para que todo sea completo.